Bueno, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Estamos aquí dando inicio a un ciclo de conversatorios. Este es un ciclo de conversatorios quizás un poquito inusual, justamente porque trae voces de mujeres para pensar problemas económicos en un ámbito donde en general predominan las voces de varones. Nos parecía importante y oportuno dar lugar a mujeres, economistas y cientistas sociales que trabajan temas relacionados con el desarrollo y en particular con el desarrollo en América Latina. Así que desde IDAES y en colaboración con IDRC estamos haciendo este ciclo de conversatorios en el cual a lo largo de 3 jueves, este es el primero de 3 jueves en el que nos vamos a encontrar a las 6 de la tarde, vamos a traer presentaciones de, como decía, mujeres economistas y cientistas sociales que aborden temas de desarrollo económico en América Latina. En particular, en el día de hoy tenemos a 3 especialistas en problemas de desarrollo en diversas áreas, que voy a proceder a presentarlas a todas ellas, que nos van a hacer sus exposiciones. En primer lugar, va a exponer Marina Shapiro. Marina Shapiro es doctora en Economía de la Industria y de la Tecnología de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Trabajó como gerente de proyectos de la FINEP, la Agencia Brasileña de la Innovación, desde el 2008 hasta el 2010. Es profesora del Instituto de Economía de la UFRJ. Fue directora de investigación del Instituto de Economía de la UFRJ hasta el 2019. Ha coordinado proyectos de investigación apoyados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y la Agencia Brasileña de Innovación, y dicta cursos de grado y posgrado en Economía Industrial y de la Innovación, Sistemas de Innovación y Desarrollo y Políticas Industriales y de Innovación. Su principal área de interés es la economía de la innovación, con el enfoque en el Sistema Nacional de Innovación, las políticas industriales las políticas industriales y de innovación y de sistemas de producción e innovación local. Ella es una querida amiga con la cual hemos compartido muchos seminarios y la verdad es que es un enorme placer que haya aceptado estar aquí presentando sus últimos trabajos sobre los desafíos que plantea el sistema de salud en los países latinoamericanos y las oportunidades también para su desarrollo, en particular en el contexto de COVID y las restricciones que han ido emergiendo en los últimos años en materia de política comercial internacional en el sector en los productos e insumos médicos. En segundo lugar, bueno, va a exponer Agostina Constantino, que es Agostina Constantino es licenciada en Economía, magíster en Ciencias Sociales y doctora en Investigación en Ciencias Sociales, con mención en Ciencias Políticas. Es investigadora adjunta de CONICET y tiene radicado su sede de investigación en el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Nacional del Sur, que está radicado también en el Centro Científico Tecnológico CONICET Bahía Blanca. Trabaja temas de desarrollo sobre inversiones extranjeras en tierras en Argentina y sus efectos sobre el medio ambiente y la soberanía alimentaria. Agostina también la conocemos mucho porque fue parte de IDAES, ella se formó aquí y formó parte de los equipos de investigación de IDAES y hace poco ahí viajó hacia Bahía Blanca a desarrollar su carrera en un ámbito mucho más lindo que Buenos Aires, por cierto. Sí, más cerca de la naturaleza, por cierto, menos colectivos. Y bueno, ella, como decía en su currículum, trabaja en la cuestión del acaparamiento de tierras. Y bueno, su presentación va a estar va a ser justamente sobre estos temas y los desafíos que implican para Latinoamérica estas tendencias que se observan en la región y en el mundo. Y por último, Nicole Bidengain, no sé si pronuncié bien tu apellido, Nicole, espero que sí. Es feminista
uruguaya, es socióloga por la Universidad Nacional de la República. La Universidad de la República de Uruguay tiene un máster en estudios contemporáneos en América Latina de la Universidad Complutense de Madrid. Es autora y colaboradora en varias publicaciones sobre autonomía y derechos de las mujeres, desarrollo y transversalización del género en las políticas públicas. Por más de una década ha sido integrante de diferentes sedes regionales y globales de la sociedad civil y ha hecho un seguimiento de los compromisos asumidos en las conferencias de Naciones Unidas sobre los derechos de las mujeres, financiación para el desarrollo, población y desarrollo sostenible. Desde el 2016 se desempeña como oficial de Asuntos Sociales en la División de Asuntos de Género de la Comisión de América Latina y el Caribe de Naciones Unidas. Nicole, como indica su CV, nos va a traer un poco las novedades acerca del tratamiento de las cuestiones de género en CEPAL y del acceso a derechos por parte de mujeres en mercado de trabajo, pero también con implicancias en otros ámbitos. También muchas gracias, Agostina, muchas gracias, Nicole, por participar de esta actividad. Y bueno, empezamos entonces con Marina. Adelante, Marina, te dejo el piso. Boa tarde, boa noite, né, já. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite da Verônica para participar dessa iniciativa, né, que me parece muito interessante. Eu não sou especialista, como a Verônica colocou, eu não sou especialista, não trabalho com questões de gênero especificamente, embora, né, eu seja mãe, profissional, professora, e nesses momentos, nesses tempos de pandemia, esteja vivendo, né, claramente essas questões, né, essas diferenças que continuam existindo fortemente em termos de gênero, né? Mas, como a Verônica falou, é um prazer estar por aqui com vocês, né, conhecendo o trabalho de vocês e podendo falar um pouco também da nossa experiência aqui com o que a gente vem trabalhando e discutir questões relacionadas ao desenvolvimento, né? Eu trabalho especificamente com essa dimensão do desenvolvimento produtivo e inovativo e trazendo para vocês aqui um pouco dos resultados que a gente vem trabalhando, né? Faço parte de um grupo de pesquisa que se chama RedeSist, que é a rede de pesquisa em arranjos e sistemas produtivos inovativos locais, uma rede de pesquisa grande, coordenada pelo professor Cassiolato, aqui no Instituto de Economia da UFRJ, onde eu sou professora. Vou falar em português, como vocês percebem, porque o meu portunhol é muito pior do que o meu português. Vou tentar falar devagar, mas às vezes eu acelero. Se tiver muito rápido, vocês, por favor, me avisem. Então, o tema que eu vou tratar aqui com vocês é um tema que a gente vem trabalhando com um projeto, né, junto à Fiocruz, que vocês já devem ter ouvido falar, certamente. Hoje em dia, a Fiocruz é uma instituição que, mesmo quem não trabalha com saúde, né, conhece, a Fundação Oswaldo Cruz, que é uma das, quer dizer, talvez a nossa principal instituição que atua em várias áreas da saúde no Brasil, né, inclusive produzindo vacina, mas não só, né. Então, a gente está desenvolvendo, nós na RedeSist estamos desenvolvendo esse projeto junto à Fiocruz, cujo objetivo maior é discutir o impacto das transformações globais na dimensão produtiva e inovativa e os desafios que essas transformações trazem para o desenvolvimento do nosso Sistema Único de Saúde, né? Ou usando um termo que a gente vem trabalhando, principalmente no âmbito desse projeto, que é o complexo econômico industrial da saúde, né, que envolve a dimensão da produção e da inovação e, ao mesmo tempo, a dimensão, né, a parte do sistema que está relacionada à prestação de serviços de saúde, né, portanto, o nosso Sistema Único de Saúde, o SUS. Então, eu vou trazer um pedacinho, né, alguns resultados desse projeto que a gente vem trabalhando, e aí eu dei esse título, né, Dinâmica Global de Produção e Inovação e os reflexos sobre os estados nacionais, desafios para as políticas de desenvolvimento produtivo dos países em desenvolvimento. Porque
esse projeto ele está composto por diversos trabalhos, e o nosso trabalho, que eu desenvolvi junto com o professor Cassolato e com a professora Lúcia Falcon, o objetivo é justamente olhar para essas transformações globais e pensar o que essas transformações trazem em termos de necessidade de mudança nas nossas políticas industriais e de inovação, voltadas para o complexo econômico industrial da saúde, mas não só, né? Então, eu vou trazer aqui uma visão um pouco mais geral e no último slide eu vou falar rapidamente sobre a questão da saúde, como é que a gente pensa, né, o desenvolvimento do Sistema Único de Saúde nesse contexto. Então, eu vou falar, né, a apresentação está estruturada em torno desses 4 pontos, vou mencionar quais transformações recentes na dinâmica global de produção. E eu estou apresentando? Não, eu esqueci, né? Desculpa. Mil desculpas. Entrou? Sí, entró. Está escrito estrutura da apresentação? Exactamente. Então, perfeito. Deixa eu tentar maximizar aqui a tela de vocês. Ai, meu Deus. Eu não estou acostumada a usar o Zoom. Eu estou acostumada a usar o Meet em tudo que eu faço. Então, eu não estou conseguindo maximizar a minha tela aqui. Peraí. Pronto. Fiz de uma forma totalmente, quase que enganando o computador. Mas vai funcionar. Desculpa. Então, a apresentação está estruturada em torno desses 4 pontos. Eu vou falar um pouco sobre as transformações recentes na dinâmica global de produção e inovação, nesses tempos de crise, as principais características das políticas industriais e de inovação do novo milênio, os desafios para as políticas industriais e de inovação dos países em desenvolvimento, colocado justamente por essas transformações, e vou tentar, né, trazer alguns insights, algumas observações que a gente foi capaz de fazer na conclusão do relatório sobre os novos formatos de políticas industriais e de inovação. Do ponto de vista das transformações que a gente pôde observar, algumas não são tão novas, né, mas são, de certa forma, aprofundadas nesse período mais recente, a gente observa o surgimento de um novo padrão de produção global caracterizado pela dispersão mundial da produção, com integração econômicas, as famosas cadeias globais de valor, né, das quais todos nós, né, todos os países em desenvolvimento, de alguma maneira, estão integrados, né, nem sempre de uma forma muito virtuosa. A gente observa o aprofundamento da globalização dominada pelas finanças e as estratégias, e um aprofundamento das estratégias das grandes corporações transnacionais, multinacionais, ligado a essa lógica, né, da dominação das finanças, e isso está contextualizado no avanço do processo de financiarização, onde a gente observa o crescimento dos investimentos, boa parte desses investimentos de caráter especulativo, em ativos financeiros acima da produção real e do comércio global, né? Eu vou mostrar um gráfico que mostra justamente esse crescimento maior dos investimentos em ativos financeiros em relação ao crescimento da produção real, né? Da produção global. A gente percebe também uma queda no investimento em atividades produtivas e inovativas e um processo de desindustrialização geral, né, com exceção, obviamente, da China e de alguns outros países, que também está ligado a esse processo de financiarização. E do ponto de vista dos governos nacionais e das suas políticas, a gente percebe que essas políticas estão cada vez mais capturadas pela lógica de acumulação das grandes empresas globais, justamente em função desse processo de financiarização. Então, isso traz uma implicação, que no final eu vou mencionar, que é diminuir o espaço para que os países em desenvolvimento implementem políticas industriais de inovação voltadas ao desenvolvimento dos seus sistemas de inovação. E ainda, agravando esse cenário, né, pensando do lado aqui dos nossos países, um processo de intensificação da adoção de barreiras tarifárias e não tarifárias
e aumento do protecionismo. Isso foi uma observação que a gente pôde fazer, que eu vou mostrar também aqui uma figura, que, ao contrário do que, de alguma forma, as organizações internacionais vêm propagando, né, de que os países não estão implementando medidas protecionistas, que tenha, né, seguindo as regras da OMC, etc., na prática, o que a gente observa, principalmente no período pós-2000, a crise de 2007 e 2008, é um aumento das medidas, da adoção de medidas protecionistas por parte dos países desenvolvidos, né, incluindo aí a China, e principalmente medidas voltadas para discriminar e apoiar as firmas nacionais em detrimento das firmas estrangeiras, do investimento externo direto, nos países desenvolvidos, né? Então, no lado, né, nos outros aqui, né, principalmente olhando aqui para a nossa realidade latino-americana, isso traz uma necessidade de se repensar as formas de atuação do Estado na dimensão produtiva e inovativa, que é onde eu pretendo chegar. O gráfico apenas mostra o que eu tinha mencionado, quer dizer, um crescimento muito mais acelerado, né, em termos de percentual do PIB mundial, dos fluxos financeiros mundiais em relação ao comércio mundial, né, que é uma das formas de observar esse agravamento, esse aprofundamento da financiarização. Do lado das políticas, o que a gente percebe, né, como é que as políticas industriais de inovação evoluíram nesse cenário global? E aí, falando em geral, a gente observa que, no final da década de 90, há um reconhecimento por parte dos organismos internacionais, principalmente aí o Banco Mundial, da importância do conhecimento como elemento-chave para o desenvolvimento econômico. Então, de alguma forma, depois, principalmente aqui na América Latina, a gente sentiu muito, né, a partir da adoção, né, de políticas absolutamente neoliberais, né, onde política industrial, política de inovação eram palavras, quase palavrões, né? Não sei se essa palavra existe para vocês, mas eram palavras que, na academia, por exemplo, né, em algumas instâncias acadêmicas, a gente não podia falar em política industrial, em política de inovação, né? Mas, a partir do final da década de 90, há um certo reconhecimento de que política de inovação é importante, porque o conhecimento é um elemento relevante para o processo de desenvolvimento dos países. A partir de então, começam-se a adotar, né, a desenhar em nível mundial políticas que eram chamadas de sistêmicas, mas que, na verdade, não traziam muitas novidades em relação ao modelo linear, né? E um dos exemplos que a gente menciona na nossa pesquisa é o discurso, né, e o tipo de política de inovação implementada pela Estratégia de Lisboa, que foi um documento da União Europeia dos anos 2000, que trouxe uma série de elementos novos, né, em termos da política de inovação da União Europeia. E nesse conjunto de políticas, né, ditas como sistêmicas, mas que não tinham efetivamente um caráter sistêmico, a gente observa a adoção de medidas fiscais e creditícias, medidas voltadas para estimular a interação entre universidade e empresa, apoio à P&D, ou seja, medidas de política que eram tradicionais já desde o século, né, do século anterior, né, desde a década de 50, quando as políticas ainda eram muito baseadas no modelo linear de inovação. A gente observa também a transformação da lógica das novas políticas industriais, passando a ser cada vez mais projetada para se ajustar ao ambiente da liberalização, subordinando-se aos ditames da financiarização. Então, são políticas que vão se adaptando para esse predomínio, né, para o predomínio dos interesses de investimentos financeiros, investimentos em ativos financeiros, valorização dos ativos financeiros das empresas, em detrimento, né, de um esforço maior voltado à produção e à inovação. A crise de 2007 e 2008, como eu mencionei, intensifica a adoção de barreiras tarifárias e não tarifárias e provoca o aumento do protecionismo, como eu vou mostrar em seguida. E nesse contexto, né, que a gente vive hoje da pandemia da Covid-19, os países em desenvolvimento passam, né, por todas essas transformações que eu mencionei, mas também no contexto da pandemia, pela necessidade de enfrentar novos desafios em relação ao seu processo de desenvolvimento econômico-social, e a questão da importância de reduzir a dependência tecnológica e produtiva fica muito evidente, né? Quer dizer, aqui no Brasil ficou muito claro, quando a pandemia começou,
que é importante ter algum, acho que isso na Argentina e todos os países em desenvolvimento, que é importante ter algum grau de capacidade produtiva e inovativa em setores estratégicos. Isso que nos parece, eventualmente, né, quem trabalha com esse tema, ou com o tema do desenvolvimento, nos parece absolutamente óbvio, né, e a gente já vinha falando sobre isso há muito tempo, fica um pouco mais claro e evidente, a gente passa a debater, né, desde o início do ano passado, desde março do ano passado, a gente passa a debater e a mostrar essa evidência. Quer dizer, a gente precisa, não é possível que o nosso processo de crescimento, de desenvolvimento, esteja atrelado à importação de produtos e insumos estratégicos, né, como aqueles que que compõem o nosso sistema de saúde. Então, nesse período pós-crise, né, do subprime 2007 e 2008, há essa volta, né, à adoção de um conjunto de medidas protecionistas que tiveram um impacto significativo no comércio mundial. Eu não vou aqui elencar e detalhar essas medidas, depois, se vocês quiserem, a gente pode voltar nesse ponto. Mas a gente encontrou, né, um site, um think tank do Reino Unido, esse que está colocado aqui, Global Trade Alert, que mostra, se propõe a fazer um contraponto às evidências apresentadas por organismos internacionais, principalmente os relatórios da UNCTAD, que esses relatórios procuram apontar, né, ou apontam que não há uma volta ao protecionismo, né, já que existem regras e convenções internacionais que regulam o comércio internacional, mas, na verdade, esse organismo, né, o Global Trade Alert, eles organizam um conjunto de dados por um período significativo de tempo, que mostram que, na verdade, na prática, há uma volta, né, há um crescimento do protecionismo através de medidas protecionistas em favor das firmas locais. Trata-se de um protecionismo diferente do tradicional, daquelas medidas, né, tradicionais que limitavam as importações, medidas que estão ligadas, né, muito mais ao limite das importações e voltado à promoção das exportações. E, então, né, concluem esses autores, na verdade, a gente está usando aqui um texto desse organismo, que o mix de políticas das economias mais avançadas tende a se afastar das restrições comerciais tradicionais e se aproximar de formas de discriminação menos transparentes do Estado contra interesses comerciais estrangeiros. Então, efetivamente a adoção de esse processo está efetivamente ligado à adoção de um conjunto de medidas voltadas à proteção das firmas nacionais nos países mais desenvolvidos. Aqui tem essa figura que mostra um pouco, né? Quer dizer, os eixos, a gente tem, as informações estão organizadas em torno da adoção de medidas liberalizantes, de um lado, e a adoção de medidas restritivas, de outro. E o que a gente observa, né, nessa linhazinha vermelha são as medidas restritivas adotadas pela Alemanha. A linha roxa são as medidas restritivas adotadas pelos Estados Unidos e a amarela, as medidas restritivas adotadas pela China no período de 2009 a 2018, e o gráfico mostra justamente o crescimento desses eixos, né, relacionados à adoção de medidas restritivas. O que mais a gente pode observar em relação às políticas industriais e de inovação dos países desenvolvidos? Então, o uso da política comercial para proteger a indústria local, a adoção de políticas de inovação voltadas à incorporação das novas tecnologias digitais, né, denominadas Indústria 4.0, né, esses conjuntos, esses países mais desenvolvidos adotando várias políticas voltadas para o desenvolvimento da indústria 4.0 e do fortalecimento das firmas nacionais que operam ou que eventualmente possam operar nos setores associados à indústria 4.0. Os recursos públicos se articulam com as medidas de proteção à indústria local e com outros mecanismos, como a utilização do poder de compra do Estado, e se restringem majoritariamente a empresas de propriedade local, excluindo as empresas controladas pelo capital estrangeiro. Então, esse é o cenário dos países desenvolvidos, que não há muita diferença em relação, né, a todo o histórico de política industrial e de inovação que os tornou, né, mais desenvolvidos em relação a nós. O que isso traz, né, de implicações para os países em desenvolvimento? E eu acho que esse que é o ponto mais interessante, né? A necessidade de
novos desenhos de política que considerem essas transformações globais, a experiência de política industrial e de inovação recente. Aqui no Brasil, a gente viveu o resgate, né, das políticas no período dos governos do Lula e da Dilma, de 2003 a 2015, e também considerando, né, quer dizer, esse redesenho ou repensar ou pensar em novos desenhos, considerando também as características específicas de cada sistema produtivo e do contexto social, né? Eu uso o arcabouço de sistema de inovação, que justamente parte da ideia, parte do pressuposto que as políticas industriais de inovação, mas não só, todas as políticas, elas devem se adequar e devem ser pensadas para os contextos específicos onde elas vão ser implementadas. Quer dizer, a gente não faz sentido copiar políticas industriais e de inovação de outros países, mesmo aquelas que são bem-sucedidas. A gente pode olhar para os exemplos, mas tem que pensar em adequá-las à nossa realidade. Um outro aspecto que a gente vem discutindo, e aí está muito ligado à questão da saúde, é pensar nas políticas de inovação, né, de forma geral, orientadas para os grandes desafios nacionais, né? Tem um debate muito grande nessa área da teoria da inovação, da política de inovação, né, que discute se a política tem que ser mission-oriented ou se a política tem que ser transformativa, né? Um debate que, né, vem acontecendo nas pessoas que, né, nos pesquisadores que trabalham com esse tema, e a gente vem trazendo um pouco essa ideia de que, mais do que orientada à missão, né, talvez faça sentido para os países menos desenvolvidos, né, isso faz muito sentido para os países latino-americanos, eu acho, que a política esteja orientada para solucionar grandes desafios nacionais. Então, a gente não deve mais pensar na política voltada para o setor automobilístico, ou na política voltada para a indústria farmacêutica, mas pensar na política de saúde, né, que tem uma dimensão social e, ao mesmo tempo, tem uma dimensão produtiva e inovativa. Né? Então, essa ideia de pensar os grandes desafios nacionais tem por objetivo articular e compatibilizar a demanda social com a dinâmica econômica e da inovação. Então, isso traz uma importância também grande, né, de articular essas políticas, né, sociais, industriais e de inovação com as políticas implícitas, né, naquele sentido que, né, os nossos autores latino-americanos vêm falando desde a década de 70, mas que continuam sendo extremamente atuais, né, enquanto a gente não compatibilizar as políticas implícitas com as políticas explícitas, as políticas explícitas, ou seja, as políticas de inovação, as políticas industriais, vão ter um impacto muito limitado, né, do ponto de vista dos seus efeitos sobre a economia, e tudo isso, obviamente, articulado em torno de um projeto nacional de desenvolvimento. Do ponto de vista, né, de uma das conclusões que a gente chega, é que no Brasil, e eu acho que isso também é válido para outros países latino-americanos, a construção e o fortalecimento do sistema de saúde universal, visto como um eixo, né, ou um desafio nacional para o qual a política deveria, né, a política industrial e de inovação deveria ser orientada, de novo, articulando as políticas de desenvolvimento produtivo e as políticas sociais e também com as políticas implícitas. Dessa forma, é possível, né, pensar numa estratégia de articular e compatibilizar as demandas sociais com a dinâmica econômica e da inovação. Por último, né, um pouco já caminhando na linha, né, de proposições objetivas que a gente buscou fazer, primeiro, né, recuperar como é que a gente poderia, o que a gente poderia pensar, né, para essa política, para essa proposta de redesenho da política industrial e de inovação no Brasil. Recuperação e avanço dos instrumentos sistêmicos da política voltada ao complexo econômico e industrial da saúde. No Brasil, nesse período de 2003 a 2015, quando a política industrial e de inovação foi resgatada, né, foi o papel do Estado na dimensão do desenvolvimento produtivo voltou, né, o Estado voltou a atuar nessa dimensão. A área da saúde, do complexo econômico industrial da saúde, por várias razões que eu não vou ter tempo aqui de discutir, foi uma das áreas onde a política foi mais bem sucedida, né? Quando a gente faz uma análise da política industrial nesse período, a gente observa que essa área, né, do complexo econômico industrial da saúde, que envolve, como eu já falei, por um lado, os serviços de saúde, por outro lado, a dimensão, né, da produção e da inovação para a saúde, foi uma das políticas mais bem-sucedidas porque justamente teve um caráter mais sistêmico.
sistêmico, foi capaz de articular instrumentos com poder de compra e uma série de outras características. Então, repensar, resgatar, né, e aprender com essa experiência de política industrial e de inovação e pensar também em novos instrumentos, né, voltados para o fortalecimento, a criação de novas institucionalidades para implementar e coordenar política, instrumentos para o fortalecimento da base produtiva e de capacitações tecnológicas e inovativas locais, uso do instrumento de subvenção econômica para projetos estratégicos, uso de instrumentos de participação acionária por parte de instituições públicas para empresas nacionais. Então, uma série de novos, nem tão novos instrumentos que poderiam estar pensados nesse redesenho da política industrial e de inovação, considerando essas transformações globais, considerando o aprofundamento da financiarização e considerando que os países mais desenvolvidos estão protegendo, efetivamente, as suas empresas e as suas economias. Então, isso é importante, eu acho, para os países latino-americanos, principalmente, porque existe um discurso, né, continua existindo um discurso, aqui no Brasil é muito forte, no atual governo, obviamente, de que as políticas têm que estar voltadas para um processo de abertura, de liberalização, de aprofundamento, né, de atração do capital estrangeiro, de inserção em cadeia global de valor e uma série de políticas que a gente já sabe há muito tempo que não funcionam, que não geram desenvolvimento, que não geram ampliação da capacidade produtiva e inovativa, mas que continuam sendo o discurso, né, de muitos economistas, de muitos governos, e que, na verdade, não tem nenhuma conexão com a realidade da produção e da inovação globais, como a gente pode observar nos dias de hoje. Muito obrigada, desculpa se eu passei do tempo, que eu acho que eu passei, mas, enfim. Pasaste solo 2 minutos, así que está completamente dentro de lo programado. Muchas gracias, Marina, muy interesante. Van a surgir preguntas, yo tengo aquí anotadas algunas, pero ahora demos lugar a Agostina, a su presentación, y bueno, y después damos lugar a la apertura de preguntas. A todo el público que nos está siguiendo en Facebook, por favor, pueden formular sus preguntas por ahí, nosotros nos llegan y luego en el momento del debate vamos a abrirlas para la consideración aquí de las expositoras. Bueno, Agostina, voy presentando tu presentación. Excelente, dale, sí. Por favor, cuando presente, vos me decís que vaya donde paso, ¿no? Sí. Pregunta Noemí si mandan por el chat las preguntas. Sí, por el chat, o bueno, cuando llegue el momento de discusión, los que estamos aquí en Zoom podemos interactuar entre todos, pero seguro por el chat también. Bueno, adelante, Agostina. Sí. Bueno, gracias, Verónica. No está Cori, también quería agradecerle a ella que no pudo llegar, capaz que se conecta en algún ratito. Me parece muy importante esto que están haciendo porque por lo general no suele haber paneles, ¿no? de economía o de desarrollo económico con mujeres hablando de eso. Pasa si querés, no estás spoileando nada. Me gustan mucho los memes, así que esto va a estar todo animado con memes. El problema del desarrollo latinoamericano del cual les vengo a hablar es que se conoce como land grabbing. El land grabbing es un fenómeno, un proceso que empieza a fines de la década de los 90 y principios de los 2000, primero en África y después, primero en África y Asia, y después se extiende hacia otras regiones del mundo, entre ellas América Latina, que consiste en un gran aumento sostenido en el número de transacciones
sobre la tierra, digamos, pero de grandes extensiones, o sea, aumenta mucho el número de transacciones, pero también las extensiones de esas transacciones sobre la tierra. Ahí hice ese meme, digamos, porque en realidad el concepto de land grabbing surge un poco en forma de denuncia por parte de ONGs como la Vía Campesina, como Grain, y es adoptado por parte de la academia crítica, ¿no?, al fenómeno como land grabbing, mientras que los organismos internacionales como la FAO, digamos, y otros organismos internacionales no suelen hablar de land grabbing porque tiene como cierta connotación de crítica, ¿no? Decir acaparamiento de tierras tiene una connotación más negativa, si se quiere. Entonces, los organismos internacionales suelen hablar de digamos, large scale land deals, digamos, o grandes inversiones sobre tierras, digamos, como que la dibujan un poco. Pero en general estamos todos hablando, digamos, de este mismo fenómeno que se inicia, digamos, que tiene continuidades con ciertas tendencias que venían de antes, pero que tiene unas características muy distintas a partir del siglo XXI, ¿no? Y que tiene que ver con esto, con la extensión, con el aumento, digamos, en el número de adquisiciones de tierras sobre grandes extensiones de tierras. Ahora, ¿cuál es la particularidad? Digamos, no es que hasta ese momento no existieran las compras de tierras. Digamos, una cuestión a aclarar es que a veces también se suele hablar de inversiones por parte de extranjeros, pero en realidad el origen de los capitales no suele ser, más bien, no hace tanto a la caracterización del fenómeno, sino que ahora vamos a ver qué tipo de actores son los que están adquiriendo la tierra, más allá de la nacionalidad, digamos, que tengan esos capitales. Entonces, ¿cuál es la particularidad de este nuevo fenómeno que se inicia a partir de los 2000? El primero sí tiene que ver con una cuestión cuantitativa, ¿no? El aumento en el número de transacciones no tiene comparación con la cantidad de operaciones sobre la tierra que se realizaban hasta ese momento a nivel mundial, ni tampoco las extensiones de cada uno de esos acuerdos. Pero tal vez lo más importante, digamos, más importante que lo cuantitativo, como caracterización del fenómeno, es algo cualitativo, ¿no? Y que tiene que ver con el tipo de inversores y con los objetivos para los cuales se realizan esas inversiones. Si querés, Vero, pasemos de diapositiva. Bueno, eso es un mapa, digamos, que intenta graficar un poco rápidamente y groseramente las extensiones de las adquisiciones de tierras por grandes corporaciones y por los actores que les voy a mencionar ahora a nivel mundial. La base de datos es una base de datos que se llama Land Matrix, que tiene sus ventajas y sus desventajas, como toda base de datos, tiene algunas críticas, digamos, podría dedicar todo el conversatorio a qué es Land Matrix, pero digamos, lo que tiene de interesante es primero que es una base de datos de colaboración abierta a nivel mundial, digamos, cualquiera puede enviar información, digamos, y está chequeada y auspiciada y trabajada por muchas ONGs, universidades, digamos, centros de investigación a nivel mundial, etc. Y la ventaja que tiene es que tiene una cobertura mundial, ¿no? Entonces nos permite como dar un pantallazo de qué es lo que está pasando con estas grandes transacciones sobre tierra. Ahora sí, pasemos a la diapositiva que sigue. Les decía que una de las características de este proceso es que los actores, digamos, que lo protagonizan son nuevos dentro, digamos, del agro o de los procesos de adquisición de tierra a nivel mundial. En primer lugar, digamos, aparecen los inversores institucionales. ¿Quiénes son los inversores institucionales? Fondos de inversión, fondos de pensión, bancos, empresas de seguros, etcétera. Marina habló mucho del proceso de financiarización a nivel mundial. Yo ahora, digamos, eso me da un pie como bastante importante para hablar de lo que voy a hablar, porque el proceso de financiarización es en parte lo que explica este fenómeno de Land Matrix y la aparición de estos nuevos actores que vienen del sector financiero y que se meten directamente a adquirir tierras, digamos, y hacerse cargo de estos procesos productivos. En segundo lugar, grandes corporaciones agroalimentarias,
Y en tercer lugar, también una cuestión muy interesante que aparece en el siglo XXI son directamente gobiernos extranjeros, empresas estatales de otros países, adquiriendo tierras y produciendo alimentos, forrajes o insumos para biocombustibles en terceros países. Es decir, la novedad es que hay una sustitución de productores individuales por este tipo de inversores institucionales, ¿no? Esos productores individuales van desde productores con títulos firmes sobre las tierras, que las venden o las arriendan, como puede pasar en la región pampeana en Argentina. Digamos, en la región pampeana en Argentina no hay, digamos, prácticamente la totalidad de la tierra está bajo titularidad firme de algún propietario. Entonces, los acuerdos que se han realizado en la región pampeana en realidad son de productor a empresa, ¿no? Pero incluyen a este tipo de transacciones, pero también a campesinos y pueblos originarios sin títulos firmes sobre las tierras, que son desplazados con ayuda de los estados, la mayoría de las veces, y de manera muy violenta también la mayoría de las veces. En Argentina tenemos de los dos casos, en América Latina también hay de los dos casos. Si bien la particularidad que tiene América Latina con respecto al resto de las regiones del sur global es que hay una mayor proporción de tierra agrícola bajo propiedad privada respecto a otras regiones como África, donde hay mayor proporción de tierra estatal o tierra comunitaria. En América Latina hay más propiedad privada, digamos, y por lo tanto estos desplazamientos existen, pero se ven en una mucho menor proporción que lo que se está observando en países africanos o asiáticos. Eso que está mostrando Vero ahora son los países de destino de las inversiones en tierras en América Latina entre 2000 y 2019. Los principales países son Argentina y Brasil, en tercer lugar Guyana. Estos datos no incluyen las transacciones digamos, de tierra para minería, digamos. Eso lo saqué un poco de la base de datos porque en realidad las adquisiciones de tierras para minería tienen otra lógica distinta a esta del acaparamiento más ligado al proceso de financiarización del que hablaba Marina antes. Digamos, las inversiones en minería son inversiones más tradicionales, digamos, que tienen objetivos más de largo plazo. Entonces por eso la saqué, digamos, si incluyera, digamos, la minería, digamos, cambiaría bastante este escenario. Pasemos a la siguiente, si querés. Y estos son los principales países de origen, si bien acá origen también va entre 1000 millones de comillas, porque también podríamos pasar todo un seminario hablando de cuál es el origen de los capitales, pero bueno, en este caso se trata de el asiento legal de las empresas, digamos, teniendo en cuenta el asiento legal, los principales orígenes de donde vienen estas inversiones a adquirir tierras en América Latina son los dos primeros lugares, Estados Unidos y China, digamos, y China hace 2 décadas atrás no aparecía, digamos, dentro de este top 10 si lo hubiéramos hecho. Y en el caso de China, digamos, el caso de China explica en parte esto de las adquisiciones de tierras por parte de gobiernos, ¿no? Todas las inversiones chinas son inversiones de empresas estatales chinas adquiriendo tierras, sobre todo en África, muy marcadamente en África, pero como vemos también en América Latina, digamos, en América Latina el segundo lugar en el origen de las inversiones lo explica China, ¿no? Vamos a ver más adelante un poquito por qué o para qué está haciendo esto China. Bien, ¿cuáles son los factores principales que explican este fenómeno? En primer lugar está esto de lo que habló ya bastante Marina, que es este proceso de financiarización del capital. La financiarización del capital, como bien explicó Marina, ¿no? Es un proceso que se viene dando a nivel mundial desde fines de los 70, permitido, digamos, por todos los procesos de desregulación del capital financiero que comenzaron a darse a nivel mundial, y que consiste básicamente, digamos, en dos cosas. Por un lado está lo que mencionó Marina. Marina mencionó a la cada vez mayor posición en activos financieros
por parte de empresas productivas, como la definición de financiarización, pero también, digamos, cuando se habla de financiarización, se habla de, digamos, es como las dos caras de una misma moneda, ¿no? Por un lado esto, la mayor posición en activos financieros por parte de empresas productivas, pero por otro lado también la entrada del capital financiero a actividades productivas. Y con ello, digamos, un cambio en las lógicas de las inversiones productivas que empiezan a parecerse cada vez más a la lógica de las inversiones financieras. ¿Qué pasa en el siglo XXI, digamos? Porque, como dije, digamos, la financiarización en realidad es un proceso que viene desde antes. Lo que pasa desde fines de los 90 es que a partir de ese momento se dan dos grandes explosiones de burbujas especulativas. Como ustedes bien sabrán, digamos, la crisis de las .com en el 2001 y la crisis de la subprime, la crisis de las hipotecas del 2008, y digamos, la huida de los capitales hacia inversiones más seguras como consecuencia, digamos, de estas dos crisis, sumado a un proceso de desregulación del mercado financiero que se da en Estados Unidos durante la década del 2000, que le permite, digamos, a los activos financieros entrar en el mercado de las commodities, que a partir, digamos, que hasta ese momento no podían hacerlo. Entonces, como decía, esta huida, como se habla, digamos, en la jerga financiera, este vuelo a la calidad que se da en esos años, sumado a este proceso de desregulación en Estados Unidos, implicó la entrada de grandes capitales al mercado de commodities en general, ¿no? Esto pasa en la década de los 2000. Esto hace que se genere otra burbuja, esta vez en los precios de las materias primas, que va a durar más o menos hasta el 2011, digamos, los precios de las materias primas van a crecer hasta el 2011, a partir de ahí van a empezar a caer, y ahora, de un tiempo a esta parte, están repuntando de nuevo. ¿Qué hace, digamos, ese aumento o esa burbuja, digamos, en ese otro mercado de las commodities? Va a ser atractiva para los capitales financieros las inversiones en tierra. Esto, digamos, cambia mucho la lógica de las inversiones en el agro, y comienza a expandirse un modelo de manejo agropecuario, si se quiere, que se conoce como modelo en red, digamos, que ya se venía implementando incipientemente desde la década de los 90 por parte de algunas empresas, pero que se acentúa más con la entrada de los fondos de inversión al agro en la década del 2000, que lo que hace este modelo es asemejar la lógica productiva a la lógica financiera. ¿Por qué? Porque este modelo en red consiste, en primer lugar, en arrendar la tierra en lugar de comprarla, en subcontratar empresas para realizar las labores en lugar de contratar trabajadores asalariados, en el leasing, como se conoce, el leasing de maquinarias, que es básicamente arrendar las maquinarias en lugar de comprar las maquinarias. Es decir, es un modelo que hace más fácil salirse de la inversión en el momento en el que el inversor lo decide, es decir, la hace más especulativa. Se da como esta paradoja en la cual el activo más movible de todos, o más fluido, si se quiere, de todos, que es el capital financiero, entra al activo más inamovible de todos, que es la tierra. Digamos, la tierra por definición no se puede mover, pero esta lógica de manejo de la tierra que tienen este tipo de inversiones, hacen que ese recurso sea mucho más movilizable. Es decir, se asemeja cada vez más esa actividad productiva o esa lógica productiva a la lógica financiera. Acá sí podemos, Vero, pasar a la diapositiva que sigue, ahora después voy a mandar. Esto es las hectáreas de tierras adquiridas por extranjeros en Argentina, y digamos, se puede observar muy claramente que los dos grandes picos de adquisiciones de tierras en Argentina se dan en el 2001, en donde se conjugan la explosión de la crisis de las .com y este vuelo de estos capitales financieros a la calidad, como se llama en la jerga, digamos, activos más seguros, básicamente, y que se conjuga con la propia crisis que veníamos viviendo en Argentina desde el año 2008, que, hacía, digamos, que los activos nacionales estuvieran a precios prácticamente de remate. Digamos, un poco eso explica ese pico, digamos, de transacciones sobre la tierra en el año 2001. Y por otro lado, el segundo, digamos, pico está en el año 2011, que tiene que ver con
el pico, el auge que tuvieron los precios de las commodities en el 2011 y que a partir de ahí empiezan a caer. Como ustedes pueden ver, o sea, este gráfico un poco para ver la relación que hay bastante directa entre este fenómeno de land grabbing con el fenómeno de la financiarización. Como ustedes pueden ver, a partir del 2011 caen muy fuerte, digamos, los acuerdos sobre tierras en Argentina. Ahora, un poco lo que intentamos digamos, conceptualizar o explicar o entender es que en realidad esa caída en los acuerdos no significa una desaparición del problema del acaparamiento de tierras, sino todo lo contrario, digamos. Esta fuerte relación que tiene con el proceso de financiarización lo que nos muestra es la volatilidad que tiene el fenómeno del land grabbing, y que, digamos, lo más esperable es que en donde estalle una próxima burbuja financiera se vuelvan a observar estos picos, digamos, de adquisiciones de tierras en nuestro país. A ver, la que sigue no me acuerdo. Bueno, en Argentina, en el año 2011, justamente el último año, digamos, con un gran número de transacciones sobre la tierra, que fue el año 2011, se sanciona la ley de tierras, que es una ley que intentaba regular este fenómeno, este problema que estaba ocurriendo, digamos, y tiene, digamos, bueno, fue una ley que fue muy positiva, digamos, pero tuvo un alcance limitado, y por eso un poco este meme con el Evergreen, digamos, con la grúa intentando sacar el Evergreen, y un poco el efecto que tuvo la ley de tierra sobre el fenómeno del land grabbing, porque la particularidad que tiene, porque sigue vigente, a pesar de que Macri derogó unos cuantos artículos, la particularidad que tiene la ley de tierras es que regula propiedad, no regula arrendamiento. Entonces, en tanto la mayoría de los acuerdos sobre tierras, y sobre todo todos estos que tienen esta connotación tan especulativa por parte de fondos de inversión y por parte de corporaciones agroalimentarias, son a través de arrendamiento o a través de agricultura de contrato y de otras formas distintas a la propiedad, se le escapan a la regulación de esta ley. Entonces, bueno, un poco lo que quería, en realidad quería mostrar un meme, así que, bueno, no, volvamos para atrás, Vero, a la diapositiva de los factores, la anterior. Bien. Entonces, como primer factor, y digamos, uno de los más importantes, diría yo, tiene que ver con esto de la financiarización, pero un segundo factor explicativo es lo que se conoce como crisis alimentaria, a lo cual yo le agrego el fracaso de las rondas comerciales de la OMC, lo cual un poco también Marina, digamos, habló, digamos, tangencialmente, ¿no? Esto del proteccionismo y de la disminución en el comercio internacional. De hecho, la literatura habla del land grabbing como la conjunción de tres grandes crisis, ¿no? La crisis financiera, la crisis alimentaria y la crisis energética. Yo más que crisis financiera hablo de financiarización, pero bueno, básicamente se refiere a lo mismo. ¿Qué es la crisis alimentaria? Se refiere al proceso de aumento en los precios de los alimentos a nivel mundial que se dio en el 2007-2008, que produjo la escasez de alimentos, sobre todo en los países más pobres del mundo, ¿no? Tiene su pico en el año 2008 y está directamente relacionado con la crisis financiera del 2008, ¿no? Esta huida hacia estos mercados, de estos capitales financieros, hace aumentar muy fuerte el precio de los alimentos, y en muchos países, en países pobres, se observa, digamos, una crisis de escasez de alimentos muy grande, ¿no? Entonces, ¿qué produjo ese aumento en los precios? Por un lado, la financiarización, por otro lado, el aumento de la producción de biocombustibles, porque otra particularidad que tiene el land grabbing es que lo que se produce en mayor medida es algo que se conoce como cultivos flexibles, los flex crops, que son cultivos que sirven indistintamente como alimento, como forrajes o como insumos para biocombustibles. Entonces, al aumentar la producción de biocombustibles como consecuencia de un aumento en el precio del petróleo que hubo por esos mismos años,
aumenta, digamos, la demanda de esos cultivos para biocombustibles y, digamos, cae la oferta disponible para ser consumidos como alimentos. Y en tercer lugar, una cuestión muy importante, digamos, un fenómeno muy importante que explica un poco la presencia tan fuerte de China y de muchos países árabes comprando o adquiriendo tierras, son los cambios demográficos y de ingresos que se dan por esos años en algunos países, principalmente China, en donde aumenta, digamos, la proporción de población urbana y aumentan también los ingresos por parte de la población, lo que hace que aumente la demanda mundial de alimentos por parte de estos países, impactando también en los precios. Ahora, te quedan unos minutos, bueno, dale. Digamos, como muchos países, como estos países en particular, no podían garantizar la seguridad alimentaria a través del comercio internacional, que es en parte también de lo que Marina estuvo hablando, cambiaron la estrategia de acceso a los alimentos. China, los países árabes y algunos países del sudeste asiático, cambiaron la estrategia de acceso a los alimentos y materias primas, ¿no? En lugar de adquirirlas a través del comercio internacional, pasaron a producirla directamente, adquiriendo tierras en Asia, África y América Latina. Bueno, y por último, la crisis energética, que básicamente se refiere a un aumento del precio del petróleo, que también se dio por aquellos años, que influyó también en todo el resto, ¿no? Ahora, bueno, digamos, podríamos meternos en cada uno de estos factores, para mí es apasionante esto, pero lo que me parece importante es no perder de vista, si pasamos, Vero, a las diapositivas que sigue, ahí, no perder de vista, digamos, que en realidad estas inversiones no producen alimentos, ¿no? Producen bienes para comercializar en el mercado, y específicamente este tipo de bienes, ¿no? Los cultivos flexibles. En ese sentido, la novedad del land grabbing no sería tal. De hecho hay muchos autores y autoras que en realidad hablan del land grabbing como una continuación del proceso histórico de expansión del capital, ¿no? A un ámbito en el que probablemente no estaba, o al menos el capital financiero no estaba, pero digamos, es más de lo mismo, ¿no? Como una continuación de lo mismo. Bueno, la diapositiva que sigue, porque ya termino. ¿Por qué? Digamos, ya que el conversatorio de hoy era sobre, no, pero estas pasémoslas, porque en realidad nos perdemos un poco. Acá. Ya que el conversatorio es sobre problemas del desarrollo latinoamericano, bueno, entonces como para terminar, ¿por qué entonces el land grabbing es un problema para el desarrollo latinoamericano? Bueno, en primer lugar, como dije, en muchos de los acuerdos que se producen sobre tierras en los que los tenedores de esas tierras o los poseedores de esas tierras no tienen títulos firmes de propiedad sobre las mismas, se producen desplazamientos forzosos, sobre todo en estos casos de campesinos y de comunidades originarias. Y en los casos en los que los acuerdos sí se producen sobre tierras con títulos firmes sobre la tierra, se produce concentración de la tierra, ¿no? Un poco el meme ese viene a cuento de que muchos manuales de organismos internacionales, manuales de buenas prácticas para las inversiones, de la FAO, bueno, y otros más, lo que dicen es que para que el land grabbing o para que el acaparamiento de tierras genere situaciones de win-win, de ganar-ganar, para el país receptor y para el inversor también, entonces esas inversiones se tienen que realizar sobre tierras baldías. El tema es que en ninguno de los estudios de casos, al menos de los que yo leí, que hay estudios de casos de casi todos los países del sur global, en ninguno de esos países el acaparamiento se da sobre tierras baldías. Digamos, en todos los casos son tierras que están ocupadas y que están siendo trabajadas por comunidades, por pueblos originarios, etc. Pasemos a la que sigue, porque, digamos, otro problema más del acaparamiento de tierras es la expansión de los monocultivos industriales, como les decía, ¿no? El land grabbing se dedica principalmente a la producción de estos cultivos flexibles, y el problema no es el cultivo en sí, no es la soja, no es la palma aceitera en sí misma, sino las relaciones sociales de producción y el sistema de producción de un cultivo determinado, ¿no? Y todo parece indicar que el land grabbing destruye empleo, desplaza población y afecta negativamente al medio ambiente, ¿no? Y por último está la cuestión, la pregunta sobre la soberanía alimentaria, ¿no? La soberanía alimentaria se refiere a la capacidad de un país de decidir
qué alimentos producir, cómo producirlos y quién los producen, y lo que se está produciendo, valga la redundancia, es que se está otorgando demasiado control sobre el proceso de producción, comercialización y consumo de alimentos a grandes corporaciones internacionales, a gobiernos extranjeros o a fondos de inversión, digamos. Bueno, y la última para ver el último meme, y ya terminamos. Hacer meme no es procrastinar, si lo uso para un conversatorio del IDAES. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a vos, Agostina, buenísimo. La verdad que una presentación con memes es siempre súper bienvenida. No, y además muy interesante el tema que nos traes a este conversatorio, y bueno, ya vamos viendo cómo van convergiendo problemas en torno a la financiarización, en torno a los problemas que enfrenta Latinoamérica para el desarrollo en el nuevo capitalismo al que nos atenemos. Así que bueno, sin postergar más, Nicole, te paso ahora a vos la palabra, y recuerden comentarios en el chat de Facebook y en el chat de aquí, a los que están presentes aquí. Y bueno, te escuchamos, Nicole. Sí, desmuteate, porque quedaste muteada. ¿Están viendo la presentación? No está agrandada, pero la estamos viendo. Ah, a ver. Vamos de nuevo. Dale. A ver ahora. Sigue sin estar. Ahora sí, perfecto. Bueno, un gusto saludarlas, un placer estar en este conversatorio. Me parece que las dos presentaciones anteriores también me dan como pie para algunas reflexiones que quería compartir con ustedes hoy, que son parte de una reflexión colectiva que tenemos en el equipo de la División de Asuntos de Género de la CEPAL, donde analizamos distintos problemas del desarrollo desde una perspectiva de género y feminista, y con el objetivo justamente de transformar las relaciones de poder a todas las escalas. Me parece que un poco lo que trajeron las demás panelistas nos ponen como un primer mensaje de que me parece que consensuamos que efectivamente estas últimas 3, 4 décadas de globalización económica y financiera han generado costos y beneficios, ganadores y perdedores por el mundo, ¿no? Y que realmente estos costos y no se han distribuido de forma equitativa, ¿no? Y los beneficios tampoco, ni entre países, ni entre regiones, pero tampoco entre sectores y tampoco entre hombres y mujeres, ¿no? Y la diversidad de mujeres, sobre todo si pensamos en el sur global. Y me gustaría arrancar comentándole a ustedes un poco uno de los mensajes que para nosotros es fundamental, y es entender que la desigualdad de género en realidad es como está en la base de la insostenibilidad del estilo de desarrollo dominante en América Latina, que es una región que se caracteriza por tener un modelo de desarrollo asociado a la concentración de la riqueza, a la concentración de la tierra, como bien estaban comentando, una región que se asocia a un aumento del deterioro ambiental, a una crisis climática y ecológica muy fuerte, una región extremadamente vulnerable a los vaivenes del comercio internacional, de los flujos financieros. Justamente las políticas de atracción de inversiones han tomado a la región en realidad desde un espacio donde esta inversión se ha concentrado en muy pocos países, en pocos sectores, y ha tendido a ser bastante volátil. Y en realidad tenemos bajos niveles de integración regional, integración productiva, no hay difusión de capacidades, las políticas industriales, como bien comentaban, son muy escasas, y ha primado una lógica de países tratando de entrar al concierto internacional en un sálvese quien pueda, en un contexto donde lo que más precisamos es multilateralismo, es generar bienes comunes a nivel regional y a nivel global.
Y en este marco, como les comentaba, para nosotros la desigualdad de género es estructural en la región, y nosotros tratamos de marcar nuestro análisis en 4 nudos que se refuerzan mutuamente. Por un lado, la desigualdad socioeconómica, la persistencia de la pobreza, en el marco de un modelo que en realidad de crecimiento excluyente. Por otro lado, la división sexual del trabajo y una justa organización social de los cuidados, que también tiene una dimensión transnacional con las cadenas globales de valor. Patrones culturales patriarcales, discriminatorios y violentos en la región y racistas, en el marco de una cultura del privilegio, y esta cultura del privilegio después se traslada justamente, como bien comentan, tiene implicancias en cómo se deciden las reglas de juego, cómo se toman las normativas que están vigentes, se pueden expresar incluso en los sistemas tributarios, y quiénes son sujetos de tributación y quiénes no, quiénes acceden a los beneficios o a las exoneraciones fiscales y quiénes no. Y entonces son realmente lógicas que terminan reproduciendo la desigualdad de género y la desigualdad socioeconómica. Y por otro lado también procesos de concentración del poder económico, político, y relaciones de jerarquía en distintos ámbitos. Y acá en realidad les quería mostrar un ejemplo de unos datos que hemos estado produciendo para justamente problematizar un poco esta narrativa que está surgiendo con mucha fuerza en este último tiempo, que frente a la crisis de la OMC, como ustedes han mencionado, y la crisis de cuál es el rol del comercio internacional en el contexto actual, ha surgido con mucha fuerza que el comercio es muy positivo, es un driver para la igualdad, es un driver para la participación de las mujeres, e incluso muchos países de la región han impulsado tratados de libre comercio con capítulos de género, y desde la CEPAL estamos tratando de identificar justamente si es que las mujeres están beneficiando o no del comercio internacional. Y lo que vemos es que el comercio internacional emplea poco, solo 1 de cada 10 mujeres en América Latina, para la información que tenemos para 11 países, está empleada en sectores vinculados al comercio internacional, y acá también hacemos una distinción entre empleo directo, ¿no?, en sectores exportadores, y empleo indirecto. Y por otro lado, no tengo el gráfico ahora para mostrarlo para no retrasar, pero también lo que vemos es que el patrón esto se debe justamente a la especialización productiva y exportadora de la región, ¿no? ¿Qué es lo que exporta América Latina? América Latina está importando naturaleza. América Latina está extremadamente sujeta a los vaivenes de los precios internacionales, y efectivamente los países de América del Sur, principalmente, lo que mueve la aguja es el sector primario, y lo que hemos visto en estas últimas décadas, incluso si comparamos algunos datos que tenemos del 2005 al 2018, es que hay un proceso de reprimarización de las economías, y lo estamos viendo ahora incluso en el contexto COVID que les voy a comentar. Igual incluso cuando vemos las pocas mujeres que participan en el comercio internacional, se reproduce el patrón de segregación laboral de género que existe en los países, y por lo tanto en América del Sur, vemos que están concentradas en muy poquitos sectores. Uno de ellos, el sector manufactura, y esto en realidad es principalmente relevante para México y Centroamérica, y manufactura textil de exportación, y por otro lado, lo que tiene que ver con los servicios, y ahí el turismo es uno de los sectores transables de las economías, donde las mujeres están concentradas, pero ya sabemos que están en los eslabones más precarios, en los puestos de menor jerarquía, y que son también de los sectores vinculados al comercio internacional que más han sufrido los choques de justamente esta pandemia global y la crisis, las múltiples crisis que se han derivado por el COVID, ¿no? El cierre de fronteras, la caída de la demanda internacional del turismo, ha hecho que las mujeres trabajadoras en ese sector, en América Latina, pero particularmente en el Caribe y también en Centroamérica, hayan visto mermadas sus oportunidades y sus fuentes de empleo y de ingresos. Entonces, un poco salto a esta otra lámina que nosotras estamos justamente mostrando con distintos indicadores en la división, cómo la crisis por COVID está profundizando estos nudos estructurales de la desigualdad, y está atentando contra la autonomía de las mujeres, y lo vemos en distintas dimensiones que podamos analizar, ¿no? Si miramos la división sexual del trabajo, vemos que efectivamente se está profundizando, hay una concentración de las mujeres en sectores más afectados, y hay un retiro de la fuerza laboral, que ya les voy a mostrar algunos datos. Vemos que hay un aumento de la pobreza, y las mujeres, se está profundizando esta tendencia a la feminización de la pobreza en América Latina.
las mujeres no están siendo parte, digamos, ni de la toma de decisiones, de cómo hacer frente a esta crisis, y no hay realmente no estamos viendo salvo hay algunos casos en la región que sí han hecho algunos elementos interesantes de tratar de tener una respuesta feminista a esta crisis, pero estamos todavía muy lejos de lo que sería necesario para cerrar brechas. Y los patrones culturales patriarcales están también profundizando, vemos como hay un aumento de la exposición de las mujeres a la violencia y a las diversidades, a los distintos tipos de violencia de género. También vemos como hay una cuestión de un aumento de la vigilancia, de restricciones de derechos civiles, de derechos económicos, sociales y culturales de las personas en su diversidad en este contexto que nos preocupa muchísimo. Entonces, si vemos algunos datos vinculados al empleo y a los ingresos, desde la CEPAL estamos afirmando que ya el año pasado, con los datos que tenemos comparando 2019-2020, hay un retroceso de 10 años de participación de las mujeres en el mercado laboral, ya desde unas décadas anteriores veíamos que la participación laboral de las mujeres estaba estancada en un 50%, o sea, una de cada 2 mujeres tenía vínculo con el mercado laboral, y obviamente esto está relacionado con la división sexual del trabajo y la injusta organización social de los cuidados, era algo que ya veníamos alertando hace mucho tiempo, pero esta crisis, que no es una crisis que empieza siendo sanitaria, después es económica, que va trastocando todas las formas de vida, ha hecho efectivamente unos impactos muy importantes en lo que tiene que ver con la autonomía de las mujeres, ¿no? Vemos que 118 millones de mujeres están en situación de pobreza, estos son 23 millones más de mujeres en situación de pobreza que en el 2019. Para la información que tenemos para 9 países, podemos identificar que al menos 14 millones de mujeres en edad de trabajar salieron de sus empleos por los efectos de la crisis, y sabemos que muchas de ellas están cuidando en los hogares a distintas personas en situación de dependencia, y que la tasa de desocupación de las mujeres aumentó muchísimo, si usamos el efecto combinado, si tomáramos la tasa de participación de las mujeres del 2019 y calculamos la desocupación, alcanzaría a un 22% de las mujeres. Y esto realmente nos parece muy complicado, porque ya lo hemos visto en otras crisis anteriores, es muy rápido la forma de retroceder, y es muy difícil volver a los niveles que ya eran muy insuficientes para alcanzar una plena igualdad. También hemos hecho algunos cálculos viendo justamente cómo en sociedades marcadas por la heterogeneidad estructural y por la concentración de las mujeres en muy pocos sectores de la economía, hicimos un análisis de ver justamente dónde están las mujeres empleadas actualmente en las economías, y qué riesgo tienen de perder el empleo y los ingresos a causa del COVID, y vemos que por lo menos 56% de las mujeres están ocupadas en sectores con alto riesgo de perder sus empleos y sus ingresos, y 54% en el caso de las mujeres del Caribe, ¿no? Y esto se explica principalmente por su sobrerepresentación en el comercio al por menor, en la manufactura, y como les comentaba también en el turismo, pero sobre todo también en el sector que decimos de hogares como empleadores, que tiene que ver con el trabajo doméstico, que ha sido el trabajo doméstico remunerado, y las trabajadoras domésticas han sido realmente quienes han estado fuertemente impactadas por esta crisis del COVID. Pero también nos gustaría, me gustaría reflexionar un poco sobre algunas de las tendencias que ustedes ya mencionaron, y que estamos viendo en CEPAL, cómo esta crisis por COVID está profundizando, ¿no? En particular, lo que les comentaba, que estamos viendo que hay un proceso de reprimarización exportadora, porque justamente cuando vemos la caída del comercio en el año pasado, si bien fue muy pronunciada al inicio, luego el segundo semestre los precios de los commodities se reajustaron, y ahí algunos países de América del Sur retomaron sus exportaciones, pero no así lo que tiene que ver con el sector el sector industrial, o el sector obviamente de servicios, y especialmente el sector turismo, como les comentaba, que es de los más golpeados, ¿no?
Y frente a este proceso, lo que estamos llamando es que hoy más que nunca los procesos de poder avanzar hacia una diversificación de las estructuras productivas de los países y de la canasta exportadora es fundamental. Pero una diversificación no solo hablando de destinos y pensando sobre todo en la región, sino en los tipos de sectores que se tienen que impulsar, ¿no? Y tienen que ser sectores intensivos en conocimiento, intensivos en empleo, que contribuyan a la vez a un gran impulso para la sostenibilidad, ¿no? Ya hemos visto cómo en otras crisis no solo son las mujeres quienes amortiguan los shocks de las crisis económicas con un aumento del trabajo no remunerado o con la pérdida de ingresos y empleo y precarización de condiciones de vida, sino que cuando se piensan los planes de reactivación, los sectores que se eligen son sectores donde hay una alta presencia de hombres y donde no necesariamente están contribuyendo a un cambio hacia la sostenibilidad, ¿no? Infraestructura para la exportación de commodities tiene unos impactos totalmente distintos que si invertimos, por ejemplo, en la economía del cuidado como un sector para la reactivación, que es una de las propuestas que vamos a presentar. Lo mismo vinculado a las tensiones que está viviendo actualmente el mundo, tensiones geopolíticas, tensiones que son comerciales, pero que también son por la acaparación de la tecnología. Y también estamos empezando a evidenciar una nueva reconfiguración de la geografía económica mundial, donde el modelo de las cadenas globales de valor es todavía un poco, tenemos que verlo con más data y con más tiempo, ¿no? Pero estamos viendo algunos procesos que ya se venían impulsando de reshoring o nearshoring, y eso puede estar también impactando en la región, porque estamos viendo como que el mundo va a una tendencia a la regionalización. Y en ese contexto América Latina sigue totalmente desintegrada, ¿no? Entonces, ahora más que nunca poder pensar en fomentar cadenas productivas regionales, en sectores claves justamente para la sostenibilidad, y cómo aseguramos que las mujeres también puedan participar plenamente de esa reactivación y en esos sectores claves, nos parece fundamental. Por último, vinculado a la crisis del multilateralismo y las asimetrías entre países, también ahora más que nunca es fundamental tener esta dimensión transnacional de las desigualdades y poder evitar esta carrera a la baja, esta cooperación, esta competencia expuria entre países, para ir rebajando, tanto sean normativas vinculadas a tributación, a normas laborales, como incentivo para atraer inversiones. Y justamente es donde ahora más que nunca precisamos una cooperación regional, y como bien decía Marina, también respetar el espacio de política, ¿no? El policy space, para que los países también tengan un derecho a regular y derecho a poder avanzar en políticas industriales, en sectores claves, y donde por una vez por todas empezamos a ver que el marco de los derechos humanos de las mujeres tiene que ser el que guíe justamente la coherencia y que guíe las distintas políticas macroeconómicas, comerciales, que tienen que estar al servicio del marco de los derechos de las mujeres y no al revés, ¿no? Y esto es algo que nos parece fundamental, porque por un lado tenemos una gobernanza global de un país, un voto, donde los países acuerdan agenda de desarrollo, agenda de derechos humanos, y por otro lado tenemos una gobernanza informal de reglas, donde hay determinadas empresas y determinados países que terminan imponiendo normativas que después impactan los distintos temas que estamos afrontando, ¿no? Y por último, creo que también necesitamos una reflexión más profunda sobre lo que está implicando la revolución digital, que también la pandemia lo que ha hecho es profundizar mucho los procesos de digitalización y de incorporación de las tecnologías en todos los procesos, no solo los productivos, sino los procesos vinculados a la vida, los procesos vinculados obviamente al comercio, y en esto vemos por un lado que avanza, que no hay una normativa regional ni global para pensar tributación, para pensar incluso temas de violación y derechos de privacidad. Y por otro lado tenemos unas brechas de acceso de las mujeres a las tecnologías, un acceso en el uso enormes, ¿no? Y acá también hay algunos estudios vinculados a las probabilidades o no de automatización de los sectores donde están las mujeres o no, pero más allá de ese debate, y más allá
que hay mucho empleo femenino en informalidad, sabemos que estas tecnologías tienen efectos disruptivos y que tenemos que pensar justamente un mundo donde podamos avanzar y haya espacio para avanzar en empleo de calidad, en ingresos, en reorientar estas tendencias hacia los objetivos de sostenibilidad, de redistribución y de igualdad. Entonces, acá son algunas de las propuestas que estamos conversando con los gobiernos, con la sociedad civil, con distintos actores, para pensar una salida a estas múltiples crisis con una mirada de corto, de mediano y de largo plazo, porque acá se conjugan desafíos urgentes para la vida de las mujeres, que están realmente siendo impactadas por esta crisis y porque estamos viendo después un aumento de las desigualdades entrecruzadas de forma muy importante. Pero también tenemos que empezar a mirar el mediano plazo y el largo plazo. Y desde la CEPAL estamos haciendo un monitoreo de las medidas de los gobiernos. Tenemos un observatorio que es el Observatorio COVID-19, donde tenemos una sección de género, donde vemos qué medidas están haciendo los países para tener violencia de género por razón de género, vemos medidas vinculadas a economía del cuidado, a empleo y ingresos, a protección social, pero también estamos viendo qué medidas están implementando o anunciando en términos de medidas fiscales. Y vemos que como nunca, muchos países han anunciado paquetes de estímulo, medidas de reactivación, pero por otro lado eso va en una tendencia con también algunas propuestas y reajustes del presupuesto, reasignaciones presupuestales, y entonces ahora más que nunca lo que precisamos es un pacto fiscal para la igualdad, ¿no? Un pacto fiscal que permite avanzar hacia la progresividad de los sistemas tributarios, y esto no solo implica esfuerzos de los países a nivel nacional, sino una cooperación regional e internacional a favor de una tributación progresiva a los ingresos, pero sobre todo a la riqueza, poder avanzar en controlar los flujos financieros ilícitos, donde los países de América Latina y del sur realmente están financiando a distintas regiones del mundo con una transferencia neta de recursos por no poder controlar estos flujos. Y por otro lado hay que cautelar y hay que asegurar los recursos suficientes para las políticas de igualdad de género, para los servicios de salud sexual y reproductiva, en el contexto de la pandemia, para los servicios de violencia, para impulsar servicios de cuidado, y justamente pensar en una reactivación donde podamos impulsar y revertir los retrocesos que estamos viendo. También estamos... Sí. Perdón, 5 minutos más o menos, ¿está bien? Perdón. Sí. Gracias. Por otro lado, tratamos de impulsar una transformación digital incluyente, porque este es un fenómeno que viene, que es muy difícil parar, y que los gobiernos van de atrás justamente en lo que tiene que ver con regulación, normativa, y es el momento para... O sea, creemos que también hay lógicas que han cambiado con esta pandemia durante todo el año pasado y este año, que llegaron para quedarse, pero también, dado la desigualdad estructural que tenemos en América Latina, no todas las mujeres tienen posibilidad de teletrabajar en la medida que están sobrerepresentadas en los quintiles más bajos del ingreso. No todas las mujeres, si bien puedan tener un acceso a la tecnología, hay un uso equitativo de la misma dentro de los hogares, y hay patrones culturales, patriarcales que tenemos que superar, para que también las mujeres puedan incluir, ser parte de esta transformación digital que es irreversible. Y como les decíamos, la recuperación productiva es urgente. Estamos desde CEPAL pensando cuáles serían los sectores dinamizadores de las economías en este contexto. Vemos que efectivamente la manufactura de la salud tiene que ser uno, como dice Marina, no puede ser que la región importe algo casi todos los insumos que precisamos para asegurar el bienestar y garantizar el derecho a la salud de las personas, y por lo tanto poder avanzar de pasar de esta manufactura textil de exportación, donde están concentradas las mujeres, a otros sectores de la manufactura, nos parece fundamental. Lo mismo con el turismo, es un sector que concentra mucho empleo femenino, pero hay que pasar de un turismo de enclave a un turismo sostenible, a otra escala, que pueda realmente generar beneficios a las comunidades y en los territorios en los que está, y no generar mayores problemas de depredación, justamente
de modificación de los territorios que está teniendo. Y por otro lado, nos parece fundamental avanzar en reducir las brechas de financiamiento, pero sin llegar a niveles de sobreendeudamiento, ¿no? Que esto es todo un tema que ustedes estuvieron mencionando sobre los procesos de financiarización de las economías. Es una tendencia que ya venía desde hace muchas décadas, que ahora también esto está teniendo impactos y tenemos que monitorear justamente cómo estos procesos se hacen carne en este contexto de crisis, de volatilidad, de poco control a los flujos de capitales, y por otro lado, una inyección de mucho dinero en varias economías de la región, pero tenemos que estar también muy alertas de la posible crisis de deuda que pueda venir en una década, en los próximos años, y cómo aseguramos de que la región también pueda avanzar en tener acceso a financiamiento en condiciones digamos que sean genuinas, que sean equitativas, y que no generen problemas en el mediano y en el largo plazo. Y la economía del cuidado, desde la CEPAL, estamos abordando este tema desde múltiples aristas. Acá, cuando estamos pensando en la reactivación, estamos diciendo que la economía del cuidado es un sector clave para la sostenibilidad de la vida, y que es clave que la inversión que están haciendo los países se oriente a este tipo de sectores, porque tiene efectos muy importantes en el bienestar, en la redistribución del tiempo y de los ingresos, puede generar digamos, impactos positivos en la participación laboral de las mujeres, evitar este retroceso que tenemos de retiro de la fuerza laboral, pero también pensamos los cuidados como un eje orientador de la transformación del estilo del desarrollo. Por eso estamos también hablando de avanzar hacia una sociedad del cuidado, donde pensemos el cuidado de las personas, el cuidado del planeta, pero también el autocuidado, como tres elementos que tienen que ir de la mano, que tienen que ser un principio orientador de los estilos de desarrollo, que nos permita pensar justamente cómo cambiar los patrones de producción, de consumo, de distribución, y cómo reorientar las finanzas justamente a sectores claves para la sostenibilidad de la vida. Entonces, para terminar, decirles que, bueno, desde la CEPAL estamos impulsando esta narrativa de avanzar ese estilo de desarrollo que puedan redistribuir el poder, los recursos, los tiempos, y pasar de una desigualdad socioeconómica y crecimiento excluyente hacia estilos de desarrollo que garanticen la igualdad sustantiva, de una rígida división sexual del trabajo y una injusta organización de los cuidados, a una redistribución del tiempo, de los trabajos y las oportunidades, de patrones culturales patriarcales, discriminatorios y violentos, y de una cultura del privilegio que se cristaliza en las dinámicas de las instituciones y en la economía política de cómo está funcionando la región, a una cultura de derechos y la igualdad, y de la concentración del poder a lo que llamamos democracias paritarias, que está vinculado no solo a una representación numérica de 50-50, sino a un cambio, a un proceso de democratización de las sociedades, democratización de las economías, de mayores niveles de igualdad y de participación ciudadana en condiciones de igualdad y asegurando la diversidad de los múltiples actores en la construcción de los estilos de desarrollo que estén orientados justamente al bienestar de las mayorías. Y obviamente a impulsar la autonomía económica de las mujeres, la autonomía física y la autonomía en la toma de decisiones. Así que bueno, eso eran algunas de las reflexiones, y encantada de seguir participando en la conversa que se viene. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias, Nicole, por tu presentación. La verdad es que hemos tenido 3 presentaciones de súper lujo, excelentes las 3. Surgen un montón de preguntas. Aquí, bueno, Noemí ya tenía algunas. Antes de pasar a las preguntas puntuales, me gustaría hacer como una reflexión sobre las 3 presentaciones que tiene que ver con los puntos de contacto que existen entre las 3 presentaciones, que son impresionantemente numerosos en el momento en el que las convocamos y cómo se fue armando esta mesa. Yo personalmente no estaba tan segura de los diálogos, de cómo se construía el diálogo entre una economista industrial y de la innovación, una especialista en género y igualdad,
y una economista interesada en los problemas del land grabbing, y sin embargo, nada, o sea, creo que el foco común está claramente en el problema del desarrollo en Latinoamérica, y en las tres presentaciones esto ha sobresalido de una forma muy clave. Por otro lado, el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico asociado a la financiarización por un lado, al crecimiento del bilateralismo y del proteccionismo, el nuevo proteccionismo, como dice Marina, son desafíos que tiene nuestra región y que, bueno, en la crisis económica del COVID han profundizado todavía más. En el momento de pensar la recuperación, esa recuperación tiene que estar centrada, como dice Nicole, en una recuperación más equitativa, una recuperación que también tenga en consideración los problemas ambientales, los problemas de sustentabilidad ambiental, cuestión que estaba presente en la presentación de Agostina, y también una recuperación que implique una mayor soberanía tecnológica y productiva. O sea, la verdad es que los problemas de acceso a información, a tecnología, a conocimiento de nuestra región son enormes, y bueno, no se puede pensar una estrategia de desarrollo que no considere esas dimensiones. Me parece que la cuestión, y ahora sí ya pasando un poco a las preguntas, me parece que la cuestión de pensar un proceso de desarrollo a través de políticas por misiones, como planteaba Marina, y dentro de esas misiones ubicar al sector salud como un sector que tiene múltiples dimensiones, porque tiene por un lado la dimensión tecnológica, tiene por otro lado la dimensión productiva, o sea, no solamente hay que invertir en ciencia, tecnología e innovación para poder tener un sector de salud fuerte, sino que también hay que invertir en capacidades productivas e industriales, en capacidad para ingeniería, para tener, digámosle, empresas capaces de hacer insumos y equipamiento médico, por ejemplo. Y por otro lado también incluye la dimensión del empleo, incluye la dimensión del cuidado, porque la salud es cuidado y también es un espacio para el desarrollo del trabajo y del trabajo femenino entre ellos. Sin embargo, una pregunta para Nicole sobre este punto. Si uno promueve un sector de esa forma, ¿no está enfatizando que los cuidados tienen que ser abordados por mano de obra femenina? ¿Cómo revertir, o sea, cómo hacer una política de cuidado que no implique una profundización de los estereotipos de género ya, digámosle, arraigados en nuestra sociedad? Me imagino que tenés una respuesta para eso, porque es bastante obvia la pregunta, pero me parece que es importante subrayarlo y dejarlo en claro. Para Marina, mi pregunta es cómo hacer para impulsar un sector, digámosle, tecnológicamente autónomo en salud humana, con las crecientes restricciones de las que no se habló tanto aquí. Se habló de la financiarización, se habló del comercio internacional, pero no hablamos tanto de las restricciones asociadas a la propiedad intelectual. ¿Cómo hacer para tener un sector de salud, digámosle, con capacidad de desarrollo tecnológico propio en un mundo en el que cada vez más no solamente se patenta y se protege la propiedad intelectual de los productos y servicios, sino también se protegen los medios para la investigación, ¿no? Se protegen hay digamos, restricciones incluso para investigar, por los equipamientos necesarios para investigar, por los software necesarios para investigar, etcétera, etcétera. Y en el último caso, también una pregunta para Agostina, ¿cómo hacer para tener una transformación sobre el land grabbing para Latinoamérica? ¿Cuáles son? Si no es la ley de tierras, ¿qué es? ¿Cómo salir de esta trampa que tenemos en este momento en Latinoamérica y en otros países del mundo? También me quedó una pregunta
también con respecto a uno de tus gráficos, en Estados Unidos hay land grabbing, o sea, que es uno de los países que más producción agrícola tiene, mayor producción agrícola tiene fenómenos de land grabbing en Estados Unidos. Eso por ahora, y después seguimos con más preguntas. Eu começo? Comence. Sim. A experiência que a gente teve aqui no Brasil, nesse período mais recente, foi justamente no sentido de, através da criação da lei dos genéricos, né, dos medicamentos genéricos, no final da década de 90, foi o que propiciou, que de alguma maneira, né, possibilitou quebrar patentes, né, e fazer com que empresas nacionais, laboratórios nacionais, passassem a produzir medicamentos que antes só eram produzidos pelas empresas multinacionais. Isso viabilizou a criação de capacidade produtiva e tecnológica, né? Em geral, são medicamentos de menor complexidade, mas, de qualquer maneira, isso promoveu o acúmulo de algumas capacitações que depois, ao longo dos anos 2000, 2003, 2004 para frente, essas capacidades foram muito importantes para que as firmas nacionais pudessem passar, as firmas produtoras, né, de produtos farmacêuticos, pudessem passar a produzir medicamentos, produtos para o sistema de saúde mais sofisticados, né? Esse processo todo ele aconteceu quando a gente fala que a política para essa área foi uma política mais sistêmica, é que ela foi baseada na articulação de instrumentos que partiu, né, que combinaram, né, desde o poder de compra do governo, né, do Estado, através das compras que o Ministério da Saúde faz para o SUS, para o Sistema Único de Saúde. Quer dizer, a gente tem um sistema de saúde fragilizado, mas que, inclusive nesse momento da pandemia, mostra muito da sua força, né? A situação no Brasil, que está muito ruim, poderia estar muito pior se a gente não tivesse o SUS. Então, como o SUS tem que ser abastecido por medicamento, o poder de compra associado, né, à demanda de medicamento do SUS foi combinado com instrumentos de apoio ao desenvolvimento tecnológico, ao desenvolvimento produtivo das empresas nacionais, dos laboratórios nacionais. Esses instrumentos foram articulados com instrumentos de regulação. Então, essa combinação e articulação de instrumentos fez com que a indústria nacional, ao final de 2015 ou 2016, tivesse ultrapassado, tivesse superado, em termos de faturamento, o faturamento das empresas multinacionais, dos laboratórios multinacionais, que têm uma participação muito importante no Brasil. Não só isso, mas a criação de instrumentos como o que a gente, né, o que ficou sendo chamado de parceria para o desenvolvimento produtivo, as PDPs, que focou, né, entre outras coisas, na transferência de tecnologia dos laboratórios para a produção de determinados medicamentos, que incorporavam uma complexidade tecnológica maior, mas é um instrumento que viabilizou a transferência de tecnologia dos laboratórios internacionais, multinacionais, para laboratórios nacionais, em produtos que são produtos estratégicos para o SUS. Então, a gente teve, estou citando aqui dois instrumentos, né, ou duas políticas, que foram muito importantes e que viabilizaram, mesmo no mundo, né, onde as patentes, a indústria farmacêutica é uma indústria que tem a patente, né, como um instrumento de proteção muito importante. Não necessariamente isso acontece em todos os setores, a gente, né, que trabalha com economia da tecnologia fala muito disso, mas, de qualquer maneira, quer dizer, é possível, acho que um pouco a mensagem é essa, é possível, mesmo nesse mundo que a gente está vivendo, né, da financiarização, da globalização dominada pelas finanças, do aumento do protecionismo, etc., etc., desde que o Estado consiga efetivamente criar, desenhar, implementar uma política industrial e de inovação sistêmica, como a gente fala, né, mas que tem uma orientação voltada para a criação de capacidade local.
né? Então, eu acho que esse é um lado. O outro ponto que eu, para acabar, para poder passar a palavra para as minhas colegas, é que você mencionou, essa questão da saúde, ela é precisamente, né, implementar uma política de desenvolvimento do sistema de saúde, do sistema público de saúde, é justamente uma oportunidade, né, de desenvolver diversas dimensões relevantes para um processo de desenvolvimento econômico e social. Você tem o lado dos serviços de saúde, você tem um lado, né, e para ter serviços de saúde é necessário ter capacidade de produção, capacidade industrial, capacidade de, né, desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento inovativo, porque a gente não pode basear a expansão, o fortalecimento do nosso sistema na importação ou na aquisição de medicamentos, equipamentos somente de empresas multinacionais, porque é insustentável, né? Porque não é sustentável do ponto de vista econômico. Então, a produção nacional é importante porque ela barateia o custo de expansão do sistema, né, o acesso a medicamentos. Então, o sistema de saúde, quer dizer, o foco da política de desenvolvimento no sistema de saúde justamente faz sentido, né, quando a gente se aprofunda nesse debate, porque é capaz de criar, né, de congregar diversas dimensões relevantes para o processo de desenvolvimento. Então, você mencionou alguns pontos que é exatamente né, a ideia de pensar uma estratégia de desenvolvimento onde o sistema de saúde, o desenvolvimento do sistema de saúde esteja no centro da estratégia de desenvolvimento. É isso que a gente tem trabalhado um pouco aqui no Brasil, não nós só da Rede Siste, mas precisamente coordenado pela Fiocruz e na figura do professor Carlos Gadelha, né, que trabalha na Fiocruz já há muitos anos e que foi um dos criadores dessa política nesse período anterior, de 2003 a 2015, que foi capaz de colocar em prática, né, esse entendimento e essa percepção sobre a possibilidade de fazer política de desenvolvimento com a saúde sendo, né, a grande missão ou o grande desafio nacional a ser atacado, né, a ser privilegiado. Gracias, Marina. Nicole, ¿querés responder? Sí, en realidad importante es que pensar a los cuidados como una clave para reorientar los estilos de desarrollo implica verlos no solo de una perspectiva micro, sino como una perspectiva más sistémica, y para evitar una, profundización o de desigualdades de género, incluso, o de roles y visiones, digamos, que reproduzcan sesgos de género, lo que hablamos es de fomentar una redistribución de los cuidados y una corresponsabilidad que tiene una dimensión entre hombres y mujeres, pero también entre distintas formas de familia. Hemos visto la reproducción de roles de género vinculados a los cuidados en parejas de mujeres, en parejas de hombres, entonces implica un cambio en la forma de relacionarnos, en la forma de identificar qué es lo que tiene valor y qué no, si el trabajo para el mercado o el trabajo dentro de los hogares, incluso el trabajo en el mercado, ¿no? Cómo valoramos el aporte de las trabajadoras domésticas, que es un sector que emplea 11% digamos, a millones de mujeres, y es un 11% del empleo de las mujeres en la región, ¿no? Entonces, hay una dimensión que es más sistémica y que en realidad lo que buscamos justamente es por ejemplo, la implementación de sistemas integrales de cuidado en los países, en los territorios, y hemos acompañado a Uruguay, en el periodo anterior sobre todo, estamos acompañando a Bogotá, un sistema digital de cuidados en los territorios, también en Alianza estamos ahora haciendo un trabajo con Argentina y con México, pero justamente una perspectiva de género que busque en el mediano plazo transformar las relaciones de género, una mayor incorporación de los hombres en estas tareas, pero una redistribución y una corresponsabilidad que es social. También no es solo entre personas, sino también es entre el Estado, el mercado y la sociedad, y es una redistribución, una corresponsabilidad
que también tiene que ser analizada en términos del estilo del desarrollo y del bienestar en general. Como les comentaba al inicio, o sea, América Latina participa en las cadenas globales de cuidados, incluso las mujeres migrantes de distintos países están asumiendo tareas de cuidados y generando, y se están produciendo déficit de cuidados en hogares de origen. Sí, entonces, si no tenemos esta visión más integral que tienda no solo a reducir las desigualdades entre hombres y mujeres, pero sino también entre las propias mujeres, nos vamos a quedar con una mirada corta. Entonces, desde la CEPAL estamos promoviendo esta idea de la corresponsabilidad social de los cuidados y pensar a los cuidados desde distintas aristas, desde la economía, pero también desde las sociedades y desde el vínculo con la sostenibilidad en términos más amplios. Esto tiene además implicancias en las distintas áreas que estemos trabajando, o sea, tiene implicancias en las políticas urbanas. Por ejemplo, en la CEPAL hemos trabajado mucho con las encuestas de uso del tiempo para ver la movilidad asociada a los cuidados y cómo los trayectos de buses o no impactan en una sobrecarga de trabajo de las mujeres, en un aumento del tiempo dedicado a los cuidados o no. Tiene implicancias en el mercado laboral, en cómo transformamos este sesgo androcéntrico de pensar un trabajador ideal que no tiene responsabilidades de cuidado, que está 24 horas disponibles para el mercado, y cómo pensamos eso, licencias de parentales, licencias de cuidados más allá, que no sean solamente las mujeres quienes asuman estas responsabilidades como parte de una política de empleo que reconozca la interdependencia entre lo que pasa dentro de los hogares y lo que pasa en el mercado. Gracias, Nicole. Agostina, ¿querés dar ahí algún feedback sobre lo que estuvimos hablando? Son muy buenas preguntas todas. Hay también preguntas de Karina Forcinito y de Noemí, perdón, en el box. Y yo aparte quería escuchar las respuestas de Nicole y de Marina, así que no pensé las respuestas mías. Así que las voy a pensar ahora, pero claramente no voy a poder responder porque son realmente muy buenas preguntas. Agostina, perdón, ¿sabes qué? La gente que está en Facebook siguiéndonos... Las iba a leer. Casi todo. Sí. Eso te iba a decir. Sí. ¿Por qué no? O las dejamos hablar a Noemí. Noemí, ¿querés? Agostina, tenés que respondernos todo. Te pongo un meme, Noemí, te respondo con un meme. Voy a empezar por la de Karina porque creo que está relacionada con la de Verónica. Karina pregunta, ¿qué vinculación existe para vos entre endeudamiento externo crónico, financiarización y land grabbing? ¿En qué medida considerás que más allá de que la tendencia a la financiarización es global, en América Latina y particularmente en Argentina, la dependencia financiera estructural es un factor fuertemente limitante de la posibilidad de construir un proyecto de desarrollo sobre bases democráticas? Es muy buena pregunta, me parece muy difícil para pensarla y responderla en este momento, pero yo creo que está relacionada con lo que preguntaba Verónica respecto a cómo salir de la trampa del land grabbing, y digamos, y a tu comentario respecto a la ley de tierras, y es que justamente yo creo que el problema del land grabbing no es el land grabbing en sí mismo, y por eso una ley de tierras tiene corto alcance, sino que es el modelo de desarrollo, digamos, el diseño del modelo de desarrollo en general. Entonces, en la medida en que nuestros países, los países latinoamericanos y Argentina en particular, tenemos el problema de la restricción externa desde hace 40 años, y seguimos diseñando, digamos, las políticas de desarrollo en respuesta a esa restricción externa, digamos, en profundizar cada vez más actividades productivas orientadas a la producción de commodities para la exportación, que es a lo que se dedica el land grabbing, digamos, la salida no está en la regulación del land grabbing, sino en el diseño de esa política de desarrollo más en general, digamos. Digamos, este mismo año, ahora mismo, digamos, se están pensando las políticas, digamos, se están pensando como actividades claves del desarrollo, la minería, digamos, y las actividades de agroexportación, y entonces en la medida en que esos sean los sectores claves para el desarrollo de nuestros países,
el problema del land grabbing lo vamos a seguir teniendo, digamos, porque digamos, no hay cómo regularlo eso, si no se piensa en esto otro. Si hay fenómeno del land grabbing en Estados Unidos, digamos, claramente existen las transacciones sobre tierras por parte de fondos de inversión o de estos inversores institucionales de los que hablaba, pero ciertamente ni en Estados Unidos ni en Europa se encuentra este fenómeno de extranjerización ligado a estas inversiones, de la misma manera, digamos, que la estructura productiva de estos países no está tan extranjerizada como la de nuestros países, y es porque los capitales de nuestros países no pueden competir en Estados Unidos o en Europa. Cresud, por ejemplo, que es una empresa argentina, digamos, si bien ahí está medio gris, porque el asiento legal lo tienen en Luxemburgo, pero bueno, pongamos que Cresud es una empresa argentina. Cresud acapara tierras en Argentina, en Paraguay, en Bolivia y en Brasil, pero no acapara tierras en Estados Unidos, no puede competir el capital de Cresud con los capitales. Y existen más regulaciones, digamos, a la entrada de gobiernos extranjeros, digamos, existen más restricciones a quién es el que compra la tierra en los países desarrollados respecto a los nuestros. Sí, un comentario por ahí entre paréntesis, es que otra particularidad de América Latina, que se da en Argentina con la reforma financiera en los 70, pero que ocurre de manera similar en todos los países latinoamericanos, es que existe, como ustedes ya sabrán, un igual tratamiento al capital extranjero y al capital nacional, digamos. En nuestros países no hay distinción, no hay discriminación respecto a derechos y obligaciones entre el capital extranjero y el capital nacional. Y eso es una particularidad de América Latina. Eso no existe en África y en Asia, digamos. Sobre todo después de los procesos de independencia, de los procesos de descolonización y las reformas que se hicieron en los países africanos y en los países asiáticos, hay muchísimas más regulaciones y restricciones a la entrada del capital extranjero, que eso se está desregulando en los últimos años, pero digamos, esa es una particularidad de América Latina. No me acuerdo muy bien a cuento de qué venía, pero bueno. Respecto a lo que preguntaba Noemí, me voy a ir un poco para arriba. Noemí pregunta, ¿lo nuevo sería la extensión de un modelo de negocio en el agro basado en la tercerización, donde un factor es el alquiler de todo? Digo, si lo nuevo es la extensión, porque esto ya existe desde la siembra directa. Y segundo, pregunta, no me queda claro cómo actúa el land grabbing con el modelo de tercerización y con la financiarización, ya que supone inmovilizar capital. Y tercero, ¿por qué la financiarización explica el aumento del precio de las commodities? Noemí, vos sos una especialista en tercerización y subcontratación, y entonces claramente te quedó, me parece, como esa palabra clave que yo debo haber nombrado, pero que no debería haber tenido tanto peso en la explicación del land grabbing como tal vez pudo haber quedado. El ejemplo de la subcontratación y la tercerización yo lo puse como una forma que adoptaron estas inversiones en hacer más flexible la inversión sobre la tierra, ¿no? Al subcontratar, en lugar de contratar trabajadores, digamos, hace que sea más rápido salirse de esa inversión. Pero no es que la subcontratación sea una característica del land grabbing, sino que es una estrategia para, como yo decía, asemejar esa inversión, que es una inversión productiva, a una inversión financiera, ¿no? En acelerar o facilitar ese proceso de salida de la inversión en cuanto el capital financiero lo requiera, ¿no? Bueno, ¿y cómo influye la financiarización en el aumento del precio de las commodities? Yo tampoco soy, digamos, experta en financiarización. En el IDAES hay un montón de gente que trabaja financiarización, pero yo lo entiendo como, digamos,
la salida de los capitales financieros de las inversiones financieras, después de la explosión, bueno, o no necesariamente de inversiones financieras, pero digo, la salida de los capitales financieros de los países centrales después de la explosión de estas burbujas, ¿no? La burbuja de las .com, la burbuja de los créditos hipotecarios, etcétera, hizo que estos capitales se orientaran al mercado de las commodities, ya sea directamente a la producción de las commodities, que es lo que explica el land grabbing, como a los derivados financieros de las commodities. Entonces, sobre todo el ingreso a estos derivados financieros de los precios de las commodities, y, digamos, produjo un aumento en el precio de las commodities, digamos, terminó teniendo un aumento en el precio real. Pero bueno. Bueno, gracias Agostina. La verdad es que hay un montón de preguntas súper interesantes en el chat, pero vamos a ser, digámosle, estrictos con el tiempo, siendo las 8, vamos a cerrar aquí el seminario. Total, o sea, esto lo digo con tranquilidad porque nos quedan 2 encuentros más, donde probablemente podamos volver sobre muchas de las cosas que aquí estuvieron planteadas. Así que bueno, antes de irme nada más, saludarla a Corina, que bueno, que en esta oportunidad pudo sumarse un poco más tarde a nuestro encuentro, pero que bueno, con quien estamos coorganizando esta serie de charlas. Así que bueno, Corina, no sé si quieres decir unas palabras de cierre y... No, sí, simplemente saludarles, estaba en una clase, así que llegué para esta ronda final de preguntas y quería básicamente saludar acá a las amigas. Es un placer que se hayan sumado a esta conversación. Después voy a ver el video completo. Agradecerles enormemente e invitar a todos a la próxima ronda, a la próxima mateada el jueves que viene. Bueno, un abrazo y nos estamos viendo. Gracias a todas. Muchas gracias. Gracias a todas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.